Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Hace unas horas el presidente Juan Manuel Santos lanzó una propuesta y sondeó a los colombianos sobre lo siguiente: eliminar la ley seca en elecciones, sí o no. Hoy queremos oír sus opiniones y la de los analistas que nos acompañan el día de hoy. Comienzo por Andrea Ramírez, directora del Observatorio de Corpo Visionarios. Andrea, ¿qué dice usted? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque es una medida que no se ha aprobado, es una medida que más allá de quitarla o no, ya es momento de evaluar si efectivamente está sirviendo o no está sirviendo para los propósitos que tiene, que es mantener el orden público, tener esta medida o no y evaluar, simplemente evaluar qué pasa, si efectivamente los colombianos se portan mejor, como dice el presidente, o si es momento de tener argumentos para seguir manteniendo. Muy bien, don Fernando Posada, politólogo, investigador de RCN Radio, ¿qué dice usted? ¿Sí o no? José Manuel, yo digo que no. Por supuesto, la ley seca no es una medida completamente efectiva, pero tiene dos efectos positivos. En primer lugar, contribuye a reducir el índice, digamos, de violencia, de manera que en un contexto donde hay tanta gente con la pasión de las elecciones, participando en campañas, quitar el alcohol como factor de violencia puede realmente contribuir a reducir los riesgos. Y por otro lado, también el factor de la disciplina de los electores, que si uno le suma el factor rumba para el día previo a las elecciones, puede aún reducir más el índice de votantes colombianos, que ya de por sí es muy bajo. Pero el problema con la abstención no es que la gente se emborrache. El problema es que hay que crear cultura política en este país para que la gente salga a votar. O sea, no podemos seguir teniendo medidas de este estilo, que es estilo colegio, de prohibir y de decirle a la gente cómo comportarse, sino que realmente hay que tener otro tipo de trabajo. En su trino, Andrea, el presidente decía una cosa que también genera polémica, y es que ya somos suficientemente responsables como para no tener esta medida. ¿Usted lo ve así? No sabemos. Okay. La respuesta es no sabemos, y por eso sí hay que quitar la ley, para probar si efectivamente estamos siendo responsables o no. En Colombia, sobre todo en los sectores rurales y urbanos, la violencia, aparte de la violencia que ejercieron las FARC y que sigue ejerciendo el ELN, las elecciones suelen ser relativamente tranquilas en materia de orden público. Yo creo que si uno reduce o remueve esta herramienta de la ley seca, realmente puede contribuir a que de pronto nos demos cuenta que en efecto sí funcionaba. Pensemos en esos municipios pequeños en donde de alguna manera la restricción, dirían algunos, puede funcionar para evitar esas riñas y esos enfrentamientos personales, sobre todo en un ambiente tan polarizado como el que ahora vivimos. ¿Allí no se justifica la ley seca, Andrea? Digamos, el alcohol es un detonante. O sea, el alcohol no es lo que causa que las personas se porten de cierta manera. Es, por ejemplo, el que le da una paliza a su esposa estando borracho y después se justifica con que estaba borracho. No era que estuviera borracho, es que hay un montón de creencias y cosas detrás que hizo que en ese momento estar bajo los efectos del alcohol detonara eso. Lo mismo puede pasar acá, ¿no? Lo mismo puede estar pasando, y es que realmente las riñas, las peleas y todo lo que se da está inmerso en un mar de cosas detrás que no solamente es el alcohol. Entonces, digamos, yo sí digo, y estoy de acuerdo contigo en que hay que probar. Y hay que probar a ver qué pasa, y hay que probar con cifras, y hay que decir, mire, el fin de semana anterior pasó esto, el mes anterior pasó esto, las elecciones anteriores pasó esto, y este fin de semana que abolimos la medida pasó esto. Y entonces en ese momento sí poder decidir si efectivamente la ley seca es efectiva o no, y si es necesaria o no en estos periodos. Y veremos al final entonces qué resuelve el presidente de la República. Por ahora le traslado la pregunta a ustedes, los televidentes: ¿qué opinan? ¿Sí o no? Veamos. Sí, estoy de acuerdo con prohibir la ley o prohibir que no se consuma licor en ese momento. ¿Y por qué? Pues simplemente por las personas se afieran demasiado en un momento dado, y obviamente pues el consumo de licor produce problemas y peleas. Hola, no estoy de acuerdo con quitar la ley seca en elecciones, porque nuestra cultura no está todavía programada para tener, digamos, un buen comportamiento en estas fechas. Sí, estoy de acuerdo con quitar la ley seca en época de elecciones. Pienso que cuando se toman esa clase de medidas es para evitar que haya actos de violencia, y los actos de violencia en época de elecciones no son producto del consumo de sustancias psicoactivas, sino de problemas más grandes de conflicto armado en el país. Ustedes sigan votando y opinando con nosotros. ¿Sí o no? La respuesta la tiene usted.